Buenas. En esta segunda parte del video vamos a resolver los problemas que les prometí, pero antes vamos a ver algunos ejemplos de situaciones concretas en las cuales surgen sucesiones. Arranquemos. Por ejemplo, observemos la siguiente situación. Agus tiene un paquete con 96 caramelos y come 2 caramelos por día. ¿Cuántos días les dura el paquete? Si empezamos a notar cuántos caramelos tiene cada día, comienza teniendo 96 caramelos, el primer día come 2 y le quedan 94, el segundo día se come otros 2 y le quedan 92, el tercer día le quedan 90 y así siguiendo. Es decir, inicialmente tienen 96 caramelos, el día 1 se queda con 94, el día 2 se queda con 92, el día 3 se queda con 90. Esto es claramente una lista ordenada de números, por lo tanto, una sucesión. Esta sucesión me parece lo más natural arrancar llamando a sub 0 a la cantidad de caramelos que hay inicialmente, que son 96. Y a partir de ahí, a sub 1 es la cantidad de caramelos que tiene el día 1, a sub 2 es la cantidad de caramelos que tiene el día 2, a sub 3 la cantidad del día 3 y así sucesivamente. La pregunta del problema, entonces, es ¿en qué día me quedo sin caramelos? O sea, para que n a sub n es igual a 0. Además, por todo lo que vimos, podemos decir qué clase de sucesión es esta que tenemos acá. Esta sucesión, como siempre se le va restando la misma cantidad de caramelos, es una progresión aritmética. Y la razón o diferencia es menos 2. Notemos que habíamos dicho que siempre se sumaba el mismo número. Bueno, en este caso se suma siempre el número menos 2. Entonces las progresiones aritméticas pueden tener diferencia negativa. Y en ese caso la sucesión va disminuyendo. Miremos ahora esta otra situación. Bea debe escribir un informe de 100 páginas. Como no le gusta mucho, está organizando para hacer el trabajo de a poco, pero llegar a entregarlo a tiempo. Si escribe 4 páginas por día, ¿cuántos días tardará en terminar el informe? En este caso, en este ejemplo, podemos pensar que Bea arranca sin páginas escritas, es decir, inicialmente tiene 0 páginas escritas. El día 1 escribe 4 páginas, así que ahora tiene 4 páginas escritas. El día 2 escribe 4 más, entonces tiene en total 8 páginas escritas. El día 3 tiene 12 y así siguiendo. Acá el 0 no tiene mucha relevancia y lo que podemos pensar es que en la lista el primer número es la cantidad de páginas que tiene escrita el día 1, el segundo número es la cantidad de páginas que tiene escrita el día 2 y así siguiendo. Por lo tanto, lo que debemos encontrar es el valor de n para el cual se han escrito 100 páginas, es decir, a sub n igual a 100. Este n va a ser la respuesta a esta situación. En este ejemplo entonces tenemos una progresión aritmética donde la diferencia es 4. Pasemos a otro ejemplo. Quizás esta situación no es la más natural del mundo, pero nos ayuda a entender lo que queremos. La situación dice: Chato está haciendo un radioexperimento en el cual tiene que medir la cantidad de líquido que hay en un recipiente. Al comienzo hay 5.120 mililitros. Si cada minuto se evapora la mitad de lo que hay, ¿cuánto tiempo debe dejar pasar para que haya menos de 1 mililitro? Entonces, inicialmente tenemos 5.120 mililitros. Cuando pasa un minuto, pasamos a tener 2.560. Pasa otro minuto más y ahora tenemos 1.280. Y así siguiendo. Entonces, la situación inicial es que hay 5.120 mililitros. Cuando pasó un minuto, hay esta cantidad. Cuando pasaron 2 minutos, hay esta cantidad. A sub k es entonces la cantidad de mililitros que hay en el recipiente si pasaron k minutos. ¿Qué nos pide el problema entonces? Nos pide hallar el menor valor de n tal que a sub n sea menor a 1. ¿Esta sucesión de qué tipo es? Cada número es el anterior dividido 2. Eso lo podemos pensar como una progresión geométrica donde la razón es un medio, porque multiplicar por un medio es lo mismo que dividir por 2. Último ejemplo y ya pasamos a los problemas que les había prometido. Este es el clásico ejemplo de una progresión geométrica. Tenemos una colonia de bacterias que duplica su tamaño cada día. Si comienza teniendo 5.000 bacterias, ¿cuántas bacterias hay en el día 8, por ejemplo? Me parece que este es bastante evidente, que es, tenemos 5.000 en el día inicial, 10.000 al siguiente día, 20.000 al siguiente día y así siguiendo. Como siempre vamos multiplicando por 2, esta situación es casi igual a la que habíamos dado cuando definimos una sucesión geométrica. Entonces, esto es una progresión geométrica con razón 2.
Notemos que cuando la razón de una progresión geométrica es un número mayor que 1 y arranco teniendo números positivos, siempre voy a ir aumentando el número que escribo. Terminamos entonces con los ejemplos. Espero que haya quedado un poquito más claro que las sucesiones pueden aparecer en casi cualquier lado. Y ahora, con esta motivación, vamos a resolver los problemas que se tomaron en algunas Olimpiadas. Vamos a arrancar resolviendo un problema que es un intercolegial nivel 3 del 2010. El problema dice lo siguiente. De una progresión aritmética se sabe que el primer término es 13 y que la suma de los 12 primeros términos es igual a 4 veces la suma de los 5 primeros términos. Hallar la diferencia de esta progresión. Los invito a parar el video y pensarlo. Pero antes de eso, vamos a ponernos de acuerdo con la notación. Como hicimos en el resto del video, vamos a llamar a sub 0 al primer término. Es decir, en este caso, a sub 0 va a ser igual a 13. Mientras que llamemos d a la diferencia de esta progresión aritmética, que en este caso es lo que queremos calcular. Ahora les propongo que paren el video, piensen en el problema y cuando lo terminen, vuelvan. Y cuando lo terminen, vuelvan a ver la solución. Si ya lo pensaron, ahora interpretemos el enunciado completo. La suma de los primeros 12 términos es la suma desde a sub 0 hasta a sub 11. Mientras que la suma de los primeros 5 es la suma desde a sub 0 hasta a sub 4. El enunciado nos dice que la suma de los primeros 12 términos es 4 veces la suma de los primeros 4. Es decir, esto. Y ahora, ¿cómo hacemos para resolver esto? ¿Qué tiene que ver d con estas sumas? Bueno, recordemos que en realidad cada uno de los términos de una progresión aritmética podemos escribirlo en función del primero, es decir, 13 en este caso, y d, que es la diferencia. Por lo tanto, en esta ecuación, aunque no lo parezca, solo deberíamos tener una incógnita, que es d. Vamos a ver dónde está eso. Recordemos entonces la cuenta que hicimos antes para calcular la suma de los términos de una progresión aritmética. No hace falta que nos acordemos la fórmula de memoria. Podríamos deducirla de vuelta como hicimos antes, pero ya que hicimos la cuenta hace un rato, vamos a usarlo. Habíamos dicho entonces que la suma de los primeros, en este caso 12 términos de una sucesión, es la cantidad de términos que estamos sumando por la suma entre el primero y el último, dividido 2. Usando lo mismo del lado derecho, tenemos que la suma de los primeros 5 términos de la sucesión va a ser 5, que es la cantidad de términos que estamos sumando, por la suma del primero más el último, dividido 2. Acá parece todavía que tenemos un montón de incógnitas, pero recordemos que a sub 0 es 13, que a sub 4 en realidad lo podemos escribir en función de 13 y la diferencia. ¿Cómo? Bueno, al ser el cuarto término de nuestra sucesión, si estamos contando desde 0, en realidad es el quinto, este término se puede calcular como 13 más 4 veces la diferencia. Del mismo modo, el a sub 11 lo podemos calcular como el primer término, que es 13, más 11 veces la diferencia. De esta manera, en la ecuación, nos quedaría que 12 por 13, que es a sub 0, más 13 más 11d, que es a sub 11, dividido 2, es igual a 4 veces 5 por 13, que es a sub 0, más 13 más 4d, que es a sub 4. Todo esto dividido 2. Ahora sí tenemos una ecuación con una sola incógnita. Simplemente debería quedar despejar y calcular el valor de d. Podemos dividir 12 por 2 del lado izquierdo y nos quedaría 6 por lo que queda dentro del paréntesis, que es 13 más 13, es decir 26, más 11d. Del lado derecho podemos dividir 4 por 2 y nos quedaría 2 por 5 por lo que haya dentro del paréntesis, que va a ser 26 más 4d. Podemos distribuir y nos quedaría 6 por 26 más 6 por 11d. Del otro lado tenemos 10 por 26 más 10 por 4d. Cuentas por medio, simplemente haciendo las multiplicaciones del renglón anterior, tenemos que 156 más 66d es igual a 260 más 40d. Podemos despejar pasando las d's del lado izquierdo, es decir, restamos 40d a ambos lados y nos quedaría 156 más 26d es igual a 260. Restando 156 a ambos lados, nos queda 26d es igual a 104. Y dividiendo por 26 nos queda que d es igual a 4.
lo que responde al problema que pide calcular la diferencia. La respuesta entonces es que la diferencia de esta progresión aritmética es 4. Vamos entonces con el último problema por hoy. Este problema mezcla progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Pero bueno, no se asusten. Es una competencia de nivel 3, ya se imaginarán de qué año cuando leamos el enunciado. Sea a sub n una progresión aritmética no constante, tal que a sub 1 es igual a 1 y los términos a sub 2, a sub 5 y a sub 11 son 3 términos consecutivos de una progresión geométrica. Hallar la suma de los primeros 2014 términos de la progresión aritmética a sub n. Por empezar, ¿qué significa que la sucesión no sea constante? Esto quiere decir que no puede ser que todos los números sean iguales, ¿sí? Una progresión aritmética es constante cuando la diferencia es 0. Es decir, para llegar de un número al siguiente no tengo que sumar nada. Eso significa que sea constante. Entonces, no constante equivale a que la diferencia no sea 0. Ahora les recomiendo que paren el video, piensen en el problema y cuando terminen de pensarlo pueden volver a ver la solución. Ojo, que ahora la sucesión no la escribimos nosotros, por lo tanto el primer término es a sub 1 y no podemos decir que se llama a sub 0. A partir de ahora el primer término es a sub 1 y en este problema no lo podemos cambiar. Si ya lo pensaron, arranquemos ahora con la solución. Recordemos qué significa que a sub n es una progresión aritmética. Eso significa que hay alguna diferencia de tal que cada uno de los términos de la sucesión se puede escribir como el anterior sumándole d. En particular podemos escribir que el término a sub 2 es el a sub 1 que sabemos que vale 1 más d. El a sub 5 vale 1 más 4 veces d. ¿Esto por qué? Porque de a sub 1 a sub 2 sumamos d, de a sub 2 a sub 3 sumamos de vuelta d, de a sub 3 a sub 4 sumamos d y de a sub 4 a sub 5 sumamos otra vez d. En total sumamos 4 veces d. Notemos que acá como no estamos arrancando en 0, en el término a sub 5 lo escribimos como el primero más 4 veces d, no 5 veces d. Esa es la diferencia. Y por último, el otro término que nos importa es a sub 11. A sub 11 se escribe como el primer término, es decir, a sub 1, más 10 veces d, siguiendo la misma idea que con a sub 5. Así creo que ya sacamos todo el jugo de la sucesión aritmética. Veamos ahora qué podemos decir sobre la sucesión geométrica. Notemos que los términos que están en progresión geométrica son a sub 2, a sub 5 y a sub 11. ¿Qué significa esto? ¿Significa que a sub n también es una sucesión geométrica? No. Lo que significa es que hay alguna razón, a la que llamaremos R, para la cual a sub 5 se obtiene a partir de a sub 2 multiplicando por R. Y a sub 11 se obtiene a partir de a sub 5 multiplicando por R. Es decir, a sub 2, a sub 5 y a sub 11 se podrían pensar como los primeros 3 términos de una sucesión geométrica. Y combinamos las... Así entonces ya usamos los datos de que tenemos la progresión aritmética y la progresión geométrica. Ahora, ¿cómo los combinamos? Antes de empezar a ver qué podemos hacer con toda esta información, veamos a qué queremos llegar. Lo que nos pide el problema es hallar la suma de los primeros 2014 términos de la progresión aritmética a sub n. Entonces, ¿qué datos necesitamos? ¿Necesitamos d? ¿Necesitamos r? ¿Ambos? Para sumar estos términos, sabiendo que es una sucesión aritmética, podemos recordar la fórmula que usamos ya un par de veces, que nos dice que la suma de los términos de una progresión aritmética es la cantidad de términos que estamos sumando por la suma entre el primero y el último, todo dividido 2. Notemos que en este caso no usamos en ningún momento que estemos contando desde 0, que a sub 0 sea el primero. Recordemos que nuestro razonamiento nos había dado que era la cantidad de términos que estamos sumando por la suma entre el primer término que queremos sumar y el último dividido 2. Esto no depende de cómo fuimos enumerando los términos. Por lo tanto, esta fórmula no funciona. Y si no, pueden verificarlo usando la misma idea con la suma de Gauss. Sabiendo entonces que a sub 1 es igual a 1 y que llamamos d a la diferencia, tenemos que a sub 2014 se puede escribir como 1 más 2014 veces la diferencia. Es decir, la suma que nos pide calcular el problema es 2014 por 1, que es el primer término, más 1 más 2014 por d, que es el término número 2014. Por lo tanto,
el término 2014 se obtiene sumándole a 1 2013 veces la diferencia. Ojo, como no estamos contando desde cero, acá tenemos un 2013. Entonces, otro sinónimo de entonces. Así, tenemos que la suma que nos pide calcular el problema va a ser 2014 por 1, que es el A sub 1, más 1 más 2013 por D, que es el A sub 2014, dividido 2. ¿Qué necesitamos entonces para poder calcular esta suma? Lo único que necesitamos es calcular la diferencia. Nuestro objetivo entonces con las ecuaciones que describimos antes es encontrar el valor de D. A partir de eso el problema ya está resuelto y ya está todo resuelto, ¿viste? Solo hay que hacer las cuentas. Nuestro objetivo ahora, calcular D. Estas ecuaciones nos permiten escribir A sub 5 y A sub 11 de dos formas distintas, según la progresión aritmética y según la progresión geométrica. Combinemos ambas. A sub 5, según lo que decimos arriba, es 1 más 4 veces D. Mientras que, según lo que decimos abajo, es R por lo que vale A sub 2. Y A sub 2 lo podemos escribir como tenemos arriba, es decir, como 1 más D. Lo mismo con A sub 11. A sub 11, según lo que sacamos por la progresión aritmética, vale 1 más 10D. Mientras que, según la progresión geométrica, vale R cuadrado por A sub 2. Y A sub 2 es 1 más D. Esta ecuación, sacando A sub 5 del medio porque ahora no cumple ninguna función, nos dice que 1 más 4D es igual a R por 1 más D. Y así podemos despejar R dividiendo a ambos lados por 1 más D. 1 más 4D dividido 1 más D debe ser igual a R. Mientras que la segunda ecuación nos dice que 1 más 10 por D debe ser igual a R cuadrado por 1 más D. Lo que podríamos hacer ahora es combinar ambas ecuaciones reemplazando el R que tenemos despejado en la primera ecuación en la segunda. De esta forma nos quedaría lo siguiente. Ahora sí, tenemos una ecuación, una sola incógnita, solo debería quedar despejar. Podría ser bastante feo porque hay cosas elevadas al cuadrado, cosas dividiendo, pero vamos a tener la esperanza y hagamos la cuenta que corresponde. Del lado izquierdo no hay mucho que hacer, pero del lado derecho podemos distribuir el cuadrado entre numerador y denominador de la fracción. Y notemos que tenemos 1 más D multiplicando y un 1 más D cuadrado dividiendo. Por lo tanto, uno de esos factores 1 más D se cancelará y nos quedará una ecuación un poco más simple. Para evitar tener cosas en el denominador, ahora lo que podríamos hacer es multiplicar ambos lados por 1 más D, que es lo que está dividiendo del lado derecho. De esta forma nos quedaría lo siguiente. Para despejar un poco esto, podemos distribuir del lado derecho y del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos 1 más 11 veces D más 10 por D cuadrado. Mientras que del lado izquierdo obtenemos 1 más 8 veces D más 16D cuadrado. Restando 1 a ambos lados, nos queda 11D más 10D cuadrado igual a 8D más 16D cuadrado. Podemos restar ahora 10D cuadrado y 8D cuadrado de ambos lados. De esta forma nos quedaría 3D igual a 6D cuadrado. Como al principio habíamos dicho que la progresión aritmética no era constante y que eso significaba que D no era 0, en este caso sabemos que D no es 0. Eso nos permite dividir por D. Como D no es 0, podemos dividir a ambos lados por D. Tenemos así del lado izquierdo 3 y del lado derecho 6D. Así no tenemos más cuadrados. Y ahora simplemente podemos decir, dividiendo por 6, que 3 sextos es igual a D. Y 3 sextos es igual a 1 medio. Por lo tanto, hemos calculado D y D resulta valer 1 medio. Bueno, dijimos que con estos era suficiente. Con solo calcular el valor de D y reemplazarlo en esta suma estábamos. Bueno, vamos a hacerlo. Solo nos queda entonces hacer esta cuenta. Esto resulta ser 1007 dividiendo 2014 por 2 por 2 más 2013 medios por 2017 medios. El 2017 sale de convertir 2 a una fracción con denominador 2, es decir, 2 es igual a 4 medios y sumarlo con 2013 medios. Este es entonces el resultado final, tanto en fracción como en número decimal, que en este caso es lo mismo porque estamos dividiendo por 2. El número 2.031.119 sale a ser 1007 por 2017. Con esto entonces terminamos el segundo problema de hoy. Espero que les haya gustado el video, les haya servido y hayan aprendido sobre sucesiones. Cualquier comentario que tengan lo pueden dejar acá abajo. No olviden suscribirse y apretar la campanita. ¿Algo más? ¿Algo más?
Creo que no. Nos vemos la próxima. Chau, chau.